Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde informativa. Vamos a contar ahora por qué el gobierno anunció el bono de emergencia, cómo es una jugada política y un problema económico de fondo. El bono de emergencia, ¿a quiénes va a llegar? Estamos hablando de jubilados, qué monotributistas lo van a recibir, empleadas domésticas, qué va a pasar con los trabajadores informales, cómo es la aplicación del bono de emergencia. Y también ahora voy a comentar esta idea que tiene el gobierno del impuesto a la renta inesperada, supuestamente como forma de financiarlo. Pero también vamos a volver a algo que ha generado mucha repercusión y que es esta tensión que existe entre 1.200.000 planes sociales en la Argentina y reclamos todos los días porque se expanda la plantilla de planes sociales en la Argentina, y del otro lado el mundo del trabajo. ¿Qué está pasando con el mundo del trabajo? En este momento hay, de hecho, una manifestación en el Ministerio de Economía. Ahí está Barrios de Pie, una de las organizaciones sociales, de los grupos piqueteros que reclaman, para entregar un petitorio para justamente ampliar planes sociales en reclamo también de la disparada de la inflación, lo que todos conocemos. Y vamos a estar hablando en un ratito con un empresario, como lo venimos haciendo en los últimos días, en este caso Norberto Fermani, que es presidente de la Cámara Argentina de Industrias Ópticas. Tiene una óptica, fabrica los armazones para los anteojos y lo hace para todo el país. Y vamos a contar efectivamente lo que dicen los empresarios y del otro lado qué pasa con el mundo de los planes sociales. Los empresarios dicen, se lo voy a preguntar ahora a Norberto un ratito, no hay gente para trabajar. Me pasa a mí, le pasa a mis colegas en el interior del país, y en parte eso tiene que ver también con la gran cantidad de planes sociales. Ahora vamos a hablar, un empresario pyme, como ayer tuvimos a otro que está planteando eso. Y ahora vamos a ver en el Ministerio de Economía, en ese reclamo, lo que plantean del otro lado quienes reclaman planes sociales ante esta realidad muy compleja de la Argentina. El gobierno anuncia ayer el bono de emergencia y también anuncia, aunque no lo hace de manera concreta, que eso busca financiarlo con un impuesto a la renta inesperada, que ha generado la guerra de Ucrania y la disparada de precios en algunos sectores, básicamente alimentos y energía. No me voy a meter ahora con el impuesto a la renta inesperada, entre otras cosas porque creo que el gobierno no solamente esto no lo tiene definido, sino que lo ha usado como un ensayo de globo, un globo de ensayo político, para lanzar esto, aunque todavía no lo definió, y de hecho ayer nos lo presentaron punto por punto de cómo va a ser. Hay algunas experiencias, cuando se dispararon los precios del petróleo en 1980, Estados Unidos aplicó ahí a la renta petrolera, no funcionó mucho porque terminaron de aprobar y ya los precios habían bajado. Inglaterra hizo algo similar, lo que se llama un windfall tax. Hizo algo similar en el año 2000 a las empresas privatizadas. Hay algo en algunos otros países, como en Canadá, para el que se gana, por ejemplo, la lotería, que es una ganancia, una renta inesperada, que tienen una tasa distinta a lo que es el impuesto a las ganancias habitual. El Partido Demócrata acaba de presentarle a Biden un proyecto en la Cámara de Senadores de los Estados Unidos para también un windfall tax sobre la renta petrolera por la disparada del precio del petróleo. Biden por ahora no le ha hecho caso y prefirió directamente ir con un impuesto directo del 20% a los multimillonarios en Estados Unidos, y eso sí lo apoya el gobierno norteamericano. Pero no me quiero meter en eso porque considero que en este contexto político el gobierno lo está usando como un globo de ensayo porque sabe que hoy no tiene ninguna chance de que avance en el Congreso. Ahora vamos a ver por qué. Y entonces, ¿cómo va a financiar las medidas que ahora vamos a contar? Bueno, básicamente la va a financiar con la inflación.
De hecho, este año, si hay 60% de inflación, que es el pronóstico, algunos dicen un poco más, pero es el pronóstico del consenso, esa inflación está 12, 15 puntos arriba de lo que se proyectaba para este año en el acuerdo con el fondo, y eso significa un punto más del PBI, 700.000 millones de pesos más de recaudación del Estado, fundamentalmente a través del impuesto al valor agregado. Pero además, el gobierno está en una situación en la cual va a tener por recaudación a las retenciones a las exportaciones, el sector agroalimentario, un ingreso extra también de fondos, ahora vamos a precisar los números, porque en el presupuesto para este año, que finalmente no se aprobó, estaba previendo una soja a $520, que ya era un supuesto optimista para el precio de la soja, está arriba de $600. Con eso va a recaudar más de retenciones a las exportaciones. Con lo cual, esto de hacerlo por una vez en abril y mayo, tiene margen para hacerlo siempre y cuando siga aplicando el acuerdo con el fondo. Es decir, siempre y cuando se venga un ajuste fuerte de tarifa de servicios públicos para frenar la disparada de los subsidios energéticos en junio, que es el plan de Guzmán. Entonces, este anuncio de ayer del presidente, con Guzmán al lado, empoderado, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, lo que apunta es a fortalecer al ministro de Economía, una jugada política para darle aire al ministro de Economía y al programa económico acordado con el FMI en la interna del oficialismo, y a su vez dar algún tipo de espacio a lo que le está sucediendo al gobierno con su base electoral, que es que se le está licuando, se están yendo los votos porque esa base electoral está totalmente impactada por la inflación. ¿Cómo son los números del anuncio? Y ahora ya vamos, y avísenme cuando esté el móvil disponible, porque ya vamos a meternos en el tema y en la discusión de los planes sociales. ¿Cómo son los números del anuncio? No sé si coincidís conmigo, lo que digo de no analicemos en este momento el tema del impuesto porque no lo terminaron de presentar. Algunos decían, bueno, cuando Guzmán lo termine de presentar, los precios internacionales van a cambiar en el escenario de lo que pase con Ucrania. El gobierno tiró esto, pero de todas maneras dijo, esto se puede financiar. Sí, dos cosas de esto. Primero, que el gobierno quiso disociar el impuesto de este bono extraordinario, con lo cual, por más que no aparezca la partida financiera para financiar a través de este proyecto de ley del aumento de la alícuota esta situación, igual se va a pagar el bono, igual se va a pagar este aumento o esto que anunciaron Alberto y Guzmán ayer. El gobierno sabe que no tienen los números, saben que la situación en el Congreso, lo máximo que consiguieron con esta composición en el Congreso fue 126 votos cuando toda la oposición se encolumna en contra, y para aumentar un impuesto, como es este caso, se necesitan 129 votos en diputados. Es un número imposible para el gobierno, ellos lo saben. Fíjense, pásenle el último momento, por favor, a Pablo Binocura, ahora lo vamos a contar. Fíjense lo que dijo efectivamente ayer Alberto Fernández para encuadrar el anuncio que ahora voy a contar. O mejor dicho, cuento rápidamente el anuncio para no seguir con el tema de la incertidumbre y la gente que espera recibir el anuncio de ayer. Ayer se anunció un bono de 18.000 pesos, que estas son las estimaciones de impacto fiscal que hacemos con el economista Amílcar Collante. No se sabe exactamente a cuánta gente va a esto llegar, pero es muy fácil saberlo en base a saber qué de estos universos recibió el IFE, la asignación de emergencia que se dieron 3 en la pandemia. Entonces, hay un bono de 18.000 pesos, a ver si tenemos ahí la placa, para jubilados y pensionados. En ese universo, que lo van a cobrar los que cobren hasta 2 jubilaciones mínimas, encontramos a 5.600.000 jubilados y pensionados. Van a recibir, en este caso, 12.000 pesos en mayo, porque ya habían recibido 6.000 pesos de bono este mismo universo de jubilados ahora en abril, y eso da un costo fiscal de unos 67.000 millones de pesos, que es, obviamente, como por única vez, es la multiplicación simple entre el número de beneficiarios y el monto del estipendio, el monto del bono fijo para los jubilados, que van a cobrarlo, insisto, a partir de mayo. Ya están cobrando 6.000 pesos
de bono, los que tienen hasta 2 jubilaciones mínimas, en abril. Los trabajadores informales, son los trabajadores en negro, van a cobrar 5.400.000 trabajadores informales si se sigue los que se registraron en el IFE en el 2020. Y esos van a recibir 18.000 pesos en 2 cuotas, una cuota en abril, una cuota en mayo y otra cuota en junio. En 2 cuotas, eso da un costo fiscal de unos 97.000 millones de pesos. Insisto, estamos hablando de 5.400.000 trabajadores informales en la Argentina. Uno dice, bueno, pero si los tienen identificados, ¿por qué son informales? Bueno, justamente en la Argentina, de eso estamos hablando. Están identificados porque se registraron en su momento para cobrar el IFE y sobre esa base de datos, la ANSES, obviamente se van a tener que registrar de nuevo para cobrar estos 18.000 pesos en 2 cuotas en mayo y en junio. Va a haber, como habíamos dicho, para monotributistas de las 2 categorías más bajas, de la A y B, también un bono de 18.000 pesos en 2 cuotas en mayo y junio. Ahí hay un universo de 680.000 personas de monotributistas que van a recibir este bono y ahí la estimación del costo fiscal son unos 12.000 millones de pesos. Cuando hablamos del costo fiscal es dinero que sale del Estado y va a ir al bolsillo de los beneficiarios para tratar de compensar el impacto de la inflación. Y finalmente el personal doméstico, acá se calcula que 470.000 personas pueden cobrarlo. Acá hay distintos cálculos del INDEC que hay 1 millón de personas que están como personal doméstico, pero para el IFE se registraron este número, ¿no? Casi 500.000 personas, la mitad de las que están efectivamente trabajando en casas de familia, y también van a recibir los 18.000 pesos, que es el bono, en 2 cuotas, en mayo y en junio. Bueno, ahí el costo fiscal son unos 8.400 millones de pesos. El costo fiscal total, como decíamos, puede estar en 180.000 millones de pesos, ese es el número, a ver si podemos ir. 180.000 millones de pesos que, como les decía, es 0,26% del PBI, no es un número muy significativo desde el punto de vista de los números fiscales y que va a ser más que compensado por la disparada de la inflación sobre la cual es socio el Estado en la recaudación, ¿no? Un economista muy famoso, Milton Friedman, decía siempre que la inflación era tributación sin legislación. Bueno, y efectivamente es así, digamos, más inflación, el Estado recauda a través de prácticamente todos los impuestos, particularmente en la Argentina con el impuesto al valor agregado. 12 millones de personas van a recibir efectivamente bono, que en la mayoría de los casos se va a pagar en 2 cuotas de 9.000 pesos entre mayo y junio. Fíjense cuando el presidente hace el anuncio y el presidente razona, y ya me meto con el tema de los planes sociales y el mundo del trabajo, el presidente razona que la economía está funcionando bien, que está aumentando la producción, que se está generando empleo, pero que tiene un problema de distribución la economía y por eso da un bono por única vez o un bono fraccionado en 2 meses. ¿Cree que soluciona así el problema de distribución en la Argentina? Miren lo que dice el presidente. ¿Dónde sentimos que está fallando el proyecto nuestro o el modelo que nosotros nos planteamos? En este punto de la distribución, porque precisamente la inflación se come gran parte de los aumentos salariales que se han dado y de los ingresos que hemos fijado para estos sectores más vulnerables. Lo que estamos haciendo hoy es precisamente atacar ese problema. Y con políticas que seguiremos tomando en los días sucesivos, iremos viendo cómo atacamos también la génesis de la inflación, que es un problema que, insisto, tiene un componente autóctono y tiene un componente internacional, derivado de la guerra desatada en Ucrania. Bueno, en esta frase el presidente empieza a decir, la economía está funcionando bien, no estaba justo en esta frase, estaba en la parte final de la frase, pero en la primera parte dice, la economía está funcionando bien, está creciendo, está generando empleo, pero tenemos un problema de distribución. Y por eso damos este bono. A ver, para que entiendan, no me voy a meter en esta discusión porque es una obviedad y me parece que hasta el presidente lo entiende. Lo que sucede es que una cosa es el discurso y otra cosa es el entendimiento de los funcionarios públicos. Chile tiene un problema de distribución. Brasil tiene un problema de distribución.
Es decir, países que, bueno, ni qué hablar, Perú, Colombia tienen problemas de distribución. Brasil es un caso especial, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de países, Chile, Perú, Colombia, México, países que durante 15, 20 años tienen inflación de un dígito y tasas de crecimiento promedio del 3-4%. Es decir, tienen la macroeconomía ordenada y pese a ese crecimiento con baja inflación, tienen reclamos distributivos fuertes, que en Chile ha significado un cambio político drástico, la discusión de una nueva constitución. Nada, no me voy a meter en el caso chileno. Argentina tiene un problema no de distribución, tiene un problema macroeconómico gigante, que es que si se dispara el dólar, Alberto Fernández no es más presidente. Un problema tan grande desde el punto de vista macroeconómico que pone en jaque la institucionalidad. Es decir, que todos están viendo cómo hacen para sostener al presidente para que llegue al 10 de diciembre del 2003. Si efectivamente no se aprobaba el acuerdo con el fondo, el propio presidente tenía que, como él decía, decretar feriado cambiario y bancario, había una disparada de la brecha, la espiralización de la inflación y Alberto Fernández estaba discutiendo una asamblea legislativa de sucesión. Entonces es un problema gravísimo, es un problema macroeconómico que nadie sabe bien cómo se resuelve. O todos saben cómo se resuelve en el papel, pero nadie sabe en la realidad de la Argentina cómo se resuelve. Está claro que este problema, que genera un impacto distributivo feroz sobre los que menos tienen, pero el problema es macroeconómico, la inflación, no se resuelve con un bono de un mes o de 2 meses, porque dentro de 3 meses tenés el mismo problema, más allá de los que no reciben el bono. Y el problema que tenés en la Argentina es que si eso se acelera, es decir, si este serrucho donde das el bono inmediatamente te lo comió la inflación y das un aumento y te lo comió la inflación, si en algún momento eso se va haciendo en niveles nominales cada vez más altos, es decir, cada vez el bono tiene que ser más grande y cada vez la inflación te lo come más rápido. De hecho, es lo que sucedió en este arranque del año. Nunca la inflación en los últimos 20 años había comido tan rápidamente el poder de compra de asalariado, de jubilado, de planes sociales y de todo. Entonces, cuando vos estás en una situación donde efectivamente estás caminando en la cornisa, bueno, tenés un riesgo muy grande y tenés un problema no distributivo, tenés un problema macroeconómico feroz que impacta distributivamente en los que menos tienen. Y si no lo resolvés y terminás en un escalón mayor, que es el desbande total, lo que pasó en la Argentina 89-90, la hiperinflación, ahí no estaba un problema distributivo, no tenía Menem o Alfonsín cuando se fue un problema distributivo, lo que tenía era un problema de disgregación del país. Entonces, esto para que entienda un poco el presidente el drama que enfrenta y el desafío que enfrenta, que no se resuelve, obviamente, con un bono de 18.000 pesos en 2 cuotas, sino que se resuelve en un desafío de fondo. ¿Cómo haces para salir de esta calecita y de este problema? Más allá de que me parece que hay una coincidencia total de que, obviamente, el bono, para los sectores que han quedado 10 puntos abajo de inflación este año y venían 20 o 30 puntos abajo en los últimos 3 años, el sector informal y demás, obviamente es un alivio imprescindible en el cortísimo plazo. Bueno, ya está Eugenio Semino, ahora voy a hablar con él de esto y el impacto que tiene en las jubilaciones. Está Silvia Saravia, que es coordinadora de Barrios de Pie, está frente al Ministerio de Economía, ahora van a ver, porque están haciendo una serie de reclamos al ministro de Economía. Pero está acá también, les había dicho, Norberto Fermani, que es presidente de la Cámara Argentina de Industrias Ópticas. Y quiero un poco contrastar, como habíamos hecho ayer con Beliboni y con Marcelo Fernández, un empresario textil. En este caso es otro empresario pyme. Estos dos mundos que están chocando en este momento, ¿no? Ahí hay poca gente, veo alrededor de donde está Silvia, pero hasta hace un momentito había ahí una nutrida cantidad de gente que habían acompañado a este petitorio de movimientos sociales presentándole al ministro de Economía. Tuvimos hace un rato a Castells ahí en el Puente La Noria pidiendo por alimentos. Bueno, en el medio de todo esto, vos, Norberto, planteás que hay un problema grande
para que la gente se presente a trabajar o buscás gente para trabajar y no encontrás? Sin duda, sin duda. Principalmente en el interior, donde a veces la gente tiene miedo de perder los planes sociales. Hay ciudades pequeñas, pueblos pequeños, donde hay muchos planes sociales y la gente tiene miedo de integrarse al trabajo formal. Eso lo vivimos a diario nosotros. La verdad que me da la sensación que yo, por ejemplo, veo acá los títulos donde se plantea que los sueldos son bajos. Sí, realmente los sueldos son bajos. La verdad que los sueldos es deprimente. La economía del país es deprimente. Las ventas de las empresas son deprimentes. La verdad que venimos desde un piso muy, muy, muy bajo. Venimos creciendo un poco. Realmente empieza a traccionar un poco. Cuando empieza a traccionar un poco no conseguís personal para satisfacer las necesidades de las empresas. Y por otro lado, cuando veo cómo están las políticas de incentivos, yo pienso que hoy por hoy los incentivos no están alineados con las necesidades productivas del país, donde tenemos que, en este momento, tenemos que pensar cómo hacemos para generar valor en las empresas, para generar riqueza. Concretamente, a ver, ¿qué decís? Cuando presentás un aviso de trabajo, hay poca gente que se presenta. ¿Qué significa eso? Muy poca gente, y la gente que se presenta, una de las primeras preguntas que te hacen es si lo van a inscribir. Si lo van a inscribir... ¿En blanco? Sí, sí, en blanco. Automáticamente te dicen, y lo voy a pensar. ¿Por qué? Evidentemente deben tener miedo de perder los planes sociales o perder algún beneficio de estar en un listado de ANSES donde después lo van a limitar para cobrar un plan o para cobrar un beneficio. ¿A vos te pasó como Sí. empresario? En tu empresa vos tenés una empresa de 50 trabajadores. Sí. Nosotros ahora estuvimos intentando tomar personal y nos fue muy difícil y terminamos contratando una empresa de búsqueda para que se ocupe del tema porque no lo podíamos hacer en forma privada nosotros, ¿no? ¿Y eso pasa también en el interior? En el interior creo que hay ciudades donde se ve mucho más fuerte el tema porque en el AMBA, en Capital, la gente, llegado el caso, se traslada, a veces se traslada por horas, pobre gente, ¿no? Pero bueno, tenés otra movilidad en un pueblo del interior donde realmente abre una industria o quieren desarrollarse y se necesita mano de obra. Si los incentivos que se han dado no están alineados con esto, la gente no va a trabajar. ¿Vos decís que en el interior la gente no trabaja por los planes? No. No generalicemos. En el interior la gente trabaja igual que trabajan en todos lados y están todos buscando trabajo. La verdad que yo veo gente que lo veo entonces? Con planteos muy honestos. ¿Y entonces? Me dicen, yo quiero trabajar, pero yo no quiero trabajar en blanco porque si mañana vuelve a haber otra crisis, yo me quedo sin trabajo y me quedo sin una cosa y sin la otra. Hay mucha incertidumbre. Es decir, que la gente está dispuesta a trabajar, pero está dispuesta a trabajar en negro, no en blanco para no perder los planes sociales. O salvo que le garanticen que no pierde los planes sociales. También yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué no integrar los planes sociales al costo de esta persona para cuando se integran a trabajar? Digamos, yo comprendo, pensé que una persona que una de esas hace 3, 4 años que está sin trabajo, está viviendo de changas. Hoy por hoy tenés, o se integra a trabajar en blanco y pierde el IFE o pierde el incentivo que tiene, o sigue trabajando como está. En una de esas, en el sector nuestro, muchos trabajan vendiendo anteojos de contrabando, te lo digo así, clarito. Hay decenas de marcas de cuentapropistas que van, compran mercadería, traen de contrabando, terminan siendo gente que es mano de obra de delincuentes, de tipos informales, manteros. Lo vemos todos los días esto. ¿Le conviene eso que ponerse y trabajar por un salario en blanco en tu empresa? Y desde ya. A ver, está Silvia Saravia. Silvia, gracias por atendernos. Ustedes están presentando ahí en el Ministerio de Economía un petitorio ¿para qué? Nosotros trajimos hoy una serie de propuestas, fundamentalmente porque planteamos de que hay que frenar la inflación. La situación que está sucediendo en este momento es insostenible. Como vos bien decías, el acumulado de inflación de estos 3 meses es impresionante y más aún en los barrios, porque nosotros hacemos un relevamiento de lo que sucede en los negocios de cercanía y los porcentajes son mayores aún. Bueno, creemos de que hace falta que se tome desde el gobierno una serie de medidas y eso es lo que vinimos a plantear. No solo protestamos, no solo acampamos, sino que también tenemos propuestas económicas y que se las vinimos a traer hoy aquí al Ministerio de Economía. Ahora, esto que estaba diciendo el empresario, que los planes sociales, no se va ruidos de pie,
¿cuánta gente tienen en la agrupación que estén percibiendo planes sociales? Sí, nosotros nacionalmente alrededor de 80.000 personas tenemos organizadas en emprendimientos productivos, en distintos tipos de trabajo, porque el potenciar trabajo implica que la persona haga una contraprestación de 4 horas diarias, 5 veces por semana. No es que un plan implica no hacer nada, sino que tiene una contraprestación. De hecho, a nosotros desde el propio ministerio nos supervisan constantemente, vienen a ver cada uno de los recursos que nos otorgan, en qué se utilizan, cosa que nos parece muy bien porque son recursos públicos, pero bueno, creemos que no es la misma vara para todo el mundo, pero bueno, de todas maneras nosotros todos esos trabajos los desarrollamos cotidianamente. Ahora, ¿vos coincidís con esta idea de que lo que dice el empresario, ahora directamente a ver si pueden dialogar, de que no hay nadie que quiera emplearse en blanco por temor a perder los planes sociales? Está diciendo que los planes sociales hoy como están dispuestos son un desincentivo a que él pueda contratar personal en blanco. Mira, nosotros creemos que el problema es el enfoque del punto de partida. Porque hoy el promedio de las personas que tienen un trabajo en blanco de su ingreso es 55.000 pesos, o sea que está por bastante debajo de la línea de pobreza. Entonces, esa situación creemos que es una de las principales dificultades. Quienes ofrecen trabajo en blanco por su situación, ¿no? Porque, a ver, no nos vamos al revés, no me voy a pelear con las pymes, al revés. Nosotros creemos que es un sector económico, las pymes y las economías regionales, que debe fortalecerse estratégicamente. Si no, decir que queremos crear trabajo genuino es chamullo. Nosotros lo que pensamos es que es un sector económico que debiera ser el principal en nuestro país en esta cuestión de generar empleo. El problema hoy es que no hay un plan al respecto. Hay manotazos de ahogado, de alguna manera, ¿no? Ahora el anuncio de ayer del presidente es bienvenido en el sentido de que la situación está muy, muy difícil en el barrio. Ahora, no tiene perspectiva. Vos mismo también lo planteabas, ¿no? ¿Cómo va a ser este bono? Es por 2 meses. ¿Y después qué? Digo, después hay que seguir viviendo, hay que seguir comiendo. Nosotros sabemos y tenemos en claro que crear puestos de trabajo genuinos no se hace de un día para otro. Son cosas que llevan un tiempo. Por supuesto, mientras tanto, planteemos medidas de emergencia. Pero si las medidas de fondo no están planteadas, bueno, ahí es donde está el gran problema. No, está Hoy, bien, pero yo quería ir a una cosa, discúlpame digamos, Silvia, yo quería ir a una cosa muy concreta, ¿viste? Porque discutimos todo el tiempo Dale. con economistas de tu espacio, porque vos tenés una línea también de referencia política y demás. Ahora quería ir a la cosa más concreta, ¿no? A la discusión. Yo también tengo muchísimas ideas de qué se puede hacer con la inflación, de cómo puedes afrontarlo. Hay otros que tienen ideas tal vez mejores y demás. Ahora quiero ir a lo concreto, digamos. Vos estás en una agrupación sí, lo concreto es que tiene mucha gente que está cobrando planes sociales, digamos, y permanentemente hay un reclamo para ampliar los registros de planes sociales. Lo concreto, por eso con el empresario dice, bueno, mirá, algo está pasando con el tema de los planes sociales, porque quiero contratar a alguien en blanco y sobre todo pasa eso en las provincias y la gente no quiere porque teme perder los planes sociales. Sí, no sucede solo en las provincias, sucede acá también. Lo vivimos cotidianamente, porque el trabajo que se le ofrece es un trabajo que, como te decía antes, no llega ni a la mitad muchas veces en su ingreso de lo que es la canasta de pobreza. Estamos Eso totalmente implica de acuerdo. también trasladarse, en general. El plan, en general, lo que sucede con el potenciar trabajo es que se busca establecer un trabajo de cercanía en el mismo barrio donde está la persona, cuestión de que no tenga que gastar en trasladarse o en estar comiendo fuera de su casa. Son horarios de 4 horas. Bueno, esa es una realidad que hoy está y que quizá le ofrecen un trabajo por ponerle 40.000 pesos, pero tiene que trabajar 8 horas diarias, trasladarse en colectivo, llevarse algo para comer y cuando hacen las cuentas no le rinde. Eso es lo que está sucediendo hoy, pero no es un problema de las pymes. Es un problema más estructural, lo que por eso digo que hay cuestiones estructurales y quizás se está encarando mal el problema. A ver, nosotros disculpame un segundito, por eso siempre hablamos del tema estructural de la economía argentina y demás, por eso discuto todo el tiempo con los economistas y demás. Lo que quiero ir es acá al tema concreto, a la discusión concreta. Los sueldos están en el doble de lo que se están planteando en estos momentos. Una persona que está empleada formalmente, eso lo podemos ver
constantemente. ¿Cuánto Bien, en el sector de óptica? y hablando de 80 y tantos mil pesos para arriba, una persona que recién empieza. La realidad acá no pasa por ahí. El tema es que ese trabajador está generando valor para darle un sueldo que también es malo, o un ingreso que también es malo, a una persona que está desempleada. Realmente acá nos tenemos que subir todos arriba del barco y decir, bueno, empecemos a generar valor. Acá el incentivo que se le está dando no cumple con los objetivos. Que nos digan dónde están ofreciendo. A ver, un segundo, que complete y ahora vuelvo a vos, Silvia. El incentivo que está dando el Estado... El incentivo que está dando el Estado no cumple con los objetivos, que es generar valor e incorporar a la gente a un trabajo formal. Y dentro de ese trabajo formal empezar a competir y a mejorar el empleo y a mejorar los ingresos. Para eso ahí están los sindicatos, que me parece que, a diferencia de los países que nombraste, donde hay muchas diferencias de ingreso, en la Argentina, la verdad que los sindicatos creo que cuidan perfectamente todo esto. Ahora, estos millones de personas que están desempleadas o están trabajando en negro, ¿cómo se hace para pasarlas a un trabajo formal? Siempre y cuando el incentivo sea que te voy a dar un ingreso, siempre y cuando continúes en esa condición de estar trabajando en negro. Pero vos decís el sueldo de 85.000, 90.000 pesos no es suficiente incentivo. Evidentemente lo que no es incentivo es perder el ingreso extra, porque esta gente sigue trabajando, pero en negro. Nosotros hoy tenemos una gran economía en negro, que no tributa absolutamente nada. Bárbaro. Esa gente parte trabaja las 4 horas como está planteando, que seguramente debe ser así, y las otras 4 horas están siendo changas. Esas changas son remuneradas, hay trabajos remunerados. Lo que pasa es que todo esto es bajo la informalidad y bajo la dádiva del Estado, que está dando un incentivo para poder comer. Eso es una locura. A ver, Silvia, dice que pagan un poco más los salarios. Ahora estoy en esa cámara, no puedo ver el monitor lo que pasa. Pagan un poco más. Ojalá fuera así, porque si... Los salarios, dicen que pagan salarios... compañero o compañera nuestro que le pagan 80, 85 mil pesos, seguramente va a dejar de lado un ingreso de 16.500. Simplemente tiene que ver, ¿no? Digo, los para convenios salariales. Digamos, Vos decís que alguien que le pagan bueno, por eso, vos me estás 80, preguntando 85 qué mil es lo que pesos... sucede en la realidad. Pero perdóname, a ver, quiero terminar de comprender lo que vos estás diciendo. El empresario dice, pagamos al inicio 80, 85 mil pesos y demás en el ingreso. Vos lo que planteás es que alguien que gana 16.000 pesos en un plan social no va a dejar de trabajar por esa cifra. Entonces, no entiendo, digamos. Vos decís que ganan mucho menos, que le pagan mucho menos. No, lo que estoy diciendo es que si a cualquier compañero nuestro en un barrio le ofrecen un trabajo por 85 mil pesos, por supuesto que va y que lo agarra, y si está en blanco. Lo que digo es que eso no es lo que está sucediendo hoy en el mercado de trabajo. ¿Sí? Digo, cualquiera que pueda ver lo que sucede en el mercado de trabajo, no es cierto que alguien ingresando recién a un empleo gane ese monto. ¿Sí? O sea, lo dicen los datos, pero es lo que nosotros percibimos. Y lo que está sucediendo en muchos casos es que les ofrecen trabajos en blanco, pero por 30.000 o 40.000 pesos. Eso es lo que sucede con nuestros compañeros y compañeras. A los jóvenes los toman por 3 meses y los largan. ¿Sí? Entonces, por eso mucha gente tiene mucha precaución, ¿sí? Para poder ingresar a un trabajo de ese tipo. Esa es la situación. No hay estabilidad y aparte esos montos en un ingreso no son reales. Digo porque nosotros constantemente estamos en contacto con personas que han incluso tenido trabajo hasta hace poco tiempo. Cuando hay situaciones tan críticas, quienes se acercan al movimiento a pedir ayuda, no son aquellos que tienen décadas y décadas sin historia laboral. Muchas personas que se acercan a pedirnos una ayuda han tenido empleo hasta hace poco y la han echado y no tiene de ninguna manera la oportunidad de tener un trabajo por 85 mil pesos en blanco. Porque eso, bueno, no sé de qué provincia estar hablando, pero nosotros estamos absolutamente en todas las provincias. A ver, esperamos un poco, Silvia, porque, a ver, vamos al caso concreto. Este discurso asusta a la gente para seguir atados del Estado para poder seguir subsistiendo. Esa es la realidad. Yo lo que la invito es agarrar los convenios colectivos de trabajo y empezar a leerlos, a ver si ve algún convenio colectivo de trabajo donde tengan sueldos de 30.000 pesos. La verdad que eso no condice con la realidad. Yo comprendo que la globalización es un hecho de la realidad, tienen que competir todos con todos, el mundo es nefasto, está todo bien, está todo bárbaro. Sí. Ahora, cuando empezamos a poner incentivos y esos incentivos no nos llevan
a un buen camino, evidentemente el incentivo hay que cambiarlo, hay que redirigirlo de forma tal que esta persona, que evidentemente una persona que hace 3, 4 años que está y no tiene para comer, entre todos hay que ayudarla. Pero hay que ayudarla para que se incorpore a la legalidad. Si no, lo único que hacemos es, año a año, más con los discursos del miedo, de que todos los trabajos te van a explotar, en los trabajos te echan a los 3 meses. La verdad que este discurso no ayuda a que la gente busque trabajo. Pero en No concreto, es un ¿cuánto, discurso perdón, de en miedo, concreto, es ¿cuánto la pagan realidad ustedes? que se Pero atraviesa veamos- en el territorio. Pero en concreto, ¿cuánto pagan ustedes Que nos digan dónde para un ofrecen esos trabajos Pará, de Silvia, un 85.000 segundo. pesos. Hoy- Que Un segundo, seguramente va a vamos tener al un tema montón de concreto. postulantes. Vamos al tema concreto, porque acá tenemos un empresario, Oye. ayer estuvo otro empresario del sector textil y demás. De hecho, a partir de eso en Instagram hubo varios que pidieron, digamos, por lo menos un mail del empresario, porque si estaba ofreciendo trabajo, que efectivamente se querían contactar y le hemos pasado el mail. ¿Cuánto pagan ustedes en el ingreso de un trabajo? Un administrativo base debe estar en 76, 77 mil pesos más un fijo de 14 mil. Eso es lo que está ahora que salió en el convenio. Que nos O diga sea, que se dónde. va a 90.000 pesos. Más o menos. Esa es la realidad. Después, podemos ir con los discursos que quieran, pero No, la no es realidad la del país realidad. es que la No es la gente, hoy por hoy, realidad. los ingresos son extremadamente bajos. ¿Por qué? Porque siguen trabajando en empresas informales. Intentemos, y en negro, claro. Después, si vas a trabajar en negro en una empresa donde no tenés seguros de salud, no tenés ningún tipo no tenés aguinaldo, no tenés vacaciones, no tenés absolutamente nada, no hay acompañamiento del trabajador, bueno, desde ya... Vos lo que decís, ese es el complemento de los planes sociales. Los Ese es el planes complemento de los sociales- planes sociales. Maxi, Y esos son los trabajos escúchame, que te pagan 30, Maxi, 40 mil pesos. A ver, Es poco Silvia. creíble, es poco creíble, es poco creíble lo que está planteando. Una persona que sea sostén de familia, que le ofrezcan un sueldo de 85.000, 90.000 pesos, ¿vos te pensás que no va a dejar un potenciar trabajo que le implica trabajar 4 horas diarias por 16.500 pesos? Yo no sé en qué país vive, pero Esa- eso no es cierto lo que está esa diciendo. persona está no mintiendo. trabaja 4 Porque no horas puede por agarrarse de los 16.000 convenios pesos. colectivos de trabajo. Esa persona ¿Cómo no que no? trabaja... ¿Cómo que no? No, Venga esa a ver persona no nuestro trabajo. trabaja... Usted está, a ver, No digo, está trabaja totalmente 4 equivocado. horas por 16 mil pesos. Nosotros tenemos escuela de oficios, tenemos Disculpame, escuela de esa oficios. persona trabaja- De a uno. acompañamos A ver, que pueden Silvia. aprender a leer y escribir. Silvia, de a uno, completá y ahora... Yo la verdad que el sí. hombre desconoce... El hombre desconoce lo que está sucediendo en el territorio, evidentemente, y desconoce el mundo del trabajo, porque, a ver, vos me decís lo que pasa cotidianamente. En nuestros barrios, si algún compañero o compañera consigue un salario, un trabajo por 85.000 pesos, por supuesto que va a ir a trabajar porque tiene que bancar una familia, tiene que sostener un grupo familiar y darle de comer a sus hijos e hijas. Ah. La verdad que no sé si alguna vez ese hombre pudo subsistir comiendo de un comedor comunitario y viviendo con 16.500 pesos por mes. Eso es totalmente imposible. Eso realmente es la situación que están atravesando A ver, millones Silvia, de personas. a ver Por algo el bono ayer se anunció para 13 millones de personas. Esa es la realidad de nuestro país y los niveles de pobreza lo muestran. Ahora, de todos los días, realmente es poco creíble lo que este hombre está diciendo. Estamos de acuerdo que... Silvia, a ver, que conteste Norberto, me interesa un poco, vos decís que no son 16.500 pesos. No son 16.000. ¿Por qué? Y bueno, mira, te voy a dar un ejemplo personal. Ya entro en temas personales. Yo tengo que contratar una persona para un cuidado de un familiar mío que está con problemas de salud. Hace bastante que vengo hablando con gente, además está mi mujer atrás de eso, tratando de contratar a una persona y no consigo que vengan a trabajar en blanco. No consigo que vengan a trabajar en blanco. Y todos están trabajando, todos tienen algún plan o ¿Cuánto algo le y están paga? trabajando en negro. Y realmente no es que viven con 16.000 pesos. Los 16.000 pesos es un complemento de las changas o los trabajos en negro que ellos en este momento están teniendo. Entonces la discusión es, ¿cómo hacemos para legalizar todo este trabajo en negro? ¿De qué forma lo legalizamos? Para mí el tema concreto es ese. No son ni los 16, ni los 30, ni los 20, lo que sea. Perdón, Silvia, los del plan Argentina potenciar trabajo. Potenciar trabajo, que son... Potenciar trabajo. Que claro, que son ahora los 16.500 pesos, que creo que ahora tienen un aumento con el salario mínimo. ¿A eso se adiciona otro tipo de ayuda social o es solamente esos 16.500 pesos que ahora van a aumentar? Por ejemplo, no sé, tarjeta alimentaria, otro tipo de subsidios, ¿se adicionan en el núcleo familiar o no?
Si es un núcleo familiar, si tiene niños o niñas, adolescentes hasta 18 años, por supuesto le corresponde la asignación universal. Y en el caso de niños o niñas hasta 14 años, le corresponde la tarjeta alimentar. ¿Sí? Ahora, lo que está planteando, ninguno de esos montos sumados llegan a 80.000 pesos. Y lo que necesita una familia, ponete en el lugar de alguien que tiene chicos. Pero esos montos sumados, podrían llegar, esos montos sumados podrían llegar a 30.000, 40.000 pesos. ¿De ninguna manera? Por eso, ponele que lleguen a 30.000 pesos. ¿Sí? O 40.000 pesos, suponete que tuvieran varios chicos. Ahora, yo no sé si vos sos papá o sostén de familia, pero yo he sido sostén de familia porque mis chicos ya están grandes. Lo que más uno quiere es tener la tranquilidad de saber que tiene un ingreso mensual y que les puede dar de comer. La verdad es que la situación de inestabilidad de hoy tiene que ver con otra cuestión. Acá no se están generando puestos de trabajo genuinos del sector privado. Está bien, pero pará, Silvia, económica estamos tratando que no lo plantea. Eso es lo que nosotros vemos, eso lo vemos nosotros en el barrio, Maxi, eso es lo que estoy tratando de decirte. Y esta situación que plantea este señor, de que no tiene alguien que vaya a trabajar por 85.000 pesos como administrativo, bueno, la verdad es que me llama muchísimo la atención, es poco creíble. No, pero para un segundo, Silvia. Ahora estamos tratando... y se necesita alguien para que vaya a cuidar, y si necesita alguien para cuidar a un familiar enfermo, nosotros tenemos una bolsa de trabajo y le ofrecemos la bolsa de trabajo, trabajamos incluso con el sindicato que nuclea a las trabajadoras de casas de hogar, de casas particulares, o sea, tenemos una tarea articulada con distintos sectores y por supuesto que nuestro objetivo es que los compañeros y compañeras puedan conseguir un trabajo en donde se les pague con dignidad. Silvia. Y la dignidad no estamos diciendo que ganen miles y miles de dólares, estamos diciendo que ganen por lo menos lo que indica la canasta básica de pobreza. Está bien, esperame un segundito, voy a tratar de ordenar y un poquito de razonar. Acá el empresario no es un empresario, no es Pérez Compán, no es Unilever, no es Syngenta, que ayer justo lo tuvimos al CEO de Syngenta acá. Es un empresario pyme. Como hay miles de empresarios pyme en la Argentina, él está en San Martín, el que vino ayer estaba en La Matanza, digamos, son empresarios pyme que es el empresariado que hay mayormente en la Argentina, donde vive, obviamente, también al lado de todos los problemas sociales que hay en la Argentina. Maxi. Pero para que déjame tratar de razonar lo siguiente. Concreta. Yo también soy de San Martín. Está bien. Charlemos y veamos a ver dónde tiene esos puestos de trabajo. No tenemos ningún problema. Nos puede visitar en nuestra escuela de oficios, puede visitar la realidad que estamos atravesando y coordinar. No son nuestro enemigo. Los empresarios pymes no son nuestro enemigo, al revés. Nosotros, nuestras propuestas es que si en este país no se apuntala ese sector, que es el más dinámico en la creación de puestos de trabajo genuinos, es mentira que se quiera crear puestos de trabajo. Si ese sector económico no se lo apuntala, no es cierto que vayamos a salir está bien, pero pará un segundo, Silvia. Registrado y digno en Argentina. Pero Maxi, estamos hablando exactamente lo mismo. Creo que acá el problema es que los incentivos no están alineados con el objetivo final, que es buscar trabajo en la Argentina, y estamos totalmente de acuerdo. Y la verdad que los sueldos son paupérrimos, y lo que se le da a esta gente que está desocupada también es muy, muy bajo. Esa es la realidad. Pero no podemos desconocer que una familia que tiene 30, 40.000 pesos de ingresos por distintos tipos de asignaciones, tiene miedo de perder esas asignaciones por buscar un trabajo formal, que ante los ciclos económicos argentinos no sabe cuánto tiempo va a estar trabajando. No, lo que está diciendo el empresario, ahora lo voy a sumar a Semino con el tema jubilados, cómo es el bono para los jubilados, y también está Luis Tonelli para hablar bueno, un poquito de cómo se posiciona el gobierno. Y ahora vamos a hablar con Cristian Ritondo, con el jefe de la bancada del PRO, a ver cómo se posiciona frente a esta propuesta que ha hecho el gobierno. Lo que está diciendo el empresario, Silvia, es que si vos tenés 40.000 pesos de asistencia, más o menos, 40.000 pesos de asistencia social, y lo podés complementar con changas o con algún trabajo informal, claramente el incentivo no está en contratarte en un empleo en blanco por 85.000 pesos, que por ahí el día de mañana lo podés perder y perdés todo el tema de la red de planes sociales que te está asistiendo en este momento. Eso es lo que trato de entender de lo que está diciendo. Que hoy estamos muy cerca, o porque los salarios quedaron muy bajos, o porque se han extendido de una manera enorme los planes sociales, y eso desincentiva que la gente se pueda contratar en blanco. Seguramente los salarios son bajos. Pero es que no es cierto. Sin duda los salarios son bajos. No es cierto eso. ¿No es cierto eso? Bueno, está bien.
Está Yo bien, digo que no es cierto eso. Estoy tratando de entender. A ver, cualquier familia, cualquier persona que tiene a cargo una familia que sostener y tiene chicos y tiene que darles de comer todos los días, ¿sí? Lo que más va a querer es tener estabilidad laboral. Está bien, Eso es lo principal. pero Silvia, justamente estamos hablando de que no hay estabilidad laboral en el capitalismo. En el capitalismo no hay estabilidad laboral. Pero si alguien le ofrece un salario, como está diciendo este señor, de 85.000 o 90.000 pesos de ingreso, como él lo planteó, por supuesto que un montón de gente va a ir hacia ese trabajo. Bueno, concretamente dice que no encuentran. Concretamente dicen que no encuentran. Realidad. A ver, Silvia. Que nos plantee dónde no encuentran. Por eso te acabo de ofrecer. Yo también soy de San Martín, yo soy docente en San Martín, yo también soy de San Martín. Tenemos un trabajo muy interesante, incluso de escuela de oficios. Está bien, para está aquellos bien. Sí, me contaste. que incluso por el oficio vienen y tratan de aprender a leer y escribir, o terminar la secundaria, o terminar la primaria. Todo eso, para nosotros, es un conjunto de cuestiones, porque las organizaciones sociales de fondo pedimos trabajo, pero sabemos que recuperar a la persona que no tiene historia laboral y que incluso tiene varias generaciones que no han tenido un trabajo estable, no es sencillo. Comprendemos totalmente eso. Ahora, el problema hoy es el mercado laboral. Si está esa oferta laboral de 80.000, 90.000 pesos para una persona que tiene a su cargo la familia, yo te aseguro que la persona va a laburar. Bueno, está claro, Silvia, vamos a hacerlo vamos a hacerlo más simple. No tiene precio. Vamos a hacerlo, está bien, vamos a hacerlo más simple. Ese tipo de ofertas concretas y demás están en el mercado. Después hay que ver si tienen las calificaciones, no tienen las calificaciones y demás. Acá hay dos empresarios que dicen que están en el mercado. Después hay que ver si tienen las calificaciones o no. En todo caso, Pero andá los datos. Está bien. Andá los datos, Maxi. Andá los datos que dice el INDEC. Andá, porque si fuese así, no tendríamos un ingreso promedio de 55.000 pesos. Digo, porque este hombre está diciendo que ese es el ingreso, ingreso que tiene razón, el ingreso promedio es bajo, pero el ingreso promedio es bajo, principalmente, porque los ingresos se están tomando cuando empezamos a tomar promedios entre el trabajo informal y el trabajo formal. El problema es que el trabajo formal en la Argentina no está mal. El problema es que tanta informalidad. Ese es el problema que hay. Bueno, Silvia, te agradezco. Tratamos de salir un poco del estereotipo. Los que cobran planes son todos vagos. O el estereotipo, de todas maneras, que creo que también hay que revisarlo, de algunos funcionarios que dicen que están extorsionando con los planes sociales. O Culfa, que acaba de decir también que ustedes son sindicato de la pobreza y que cuando más pobreza hay, más se fortalecen. Me parece que hay que revisar un poquito todo, digamos, todo el esquema. Obviamente que el problema de fondo de la Argentina es, bueno, que no encuentra un rumbo, lo venimos contando. Ahora, en ese no encontrar un rumbo hay situaciones particulares que están narrando empresarios pyme que no creo que aparte son conscientes del desastre económico que hay, digamos. No es que están diciendo que el gobierno está haciendo las cosas bien. Pero, perdón, los últimos 2 años... parece que pasaron todas las pestes por la Argentina. 2 años de COVID, más ahora el tema de las materias primas que se fue todo al demonio. Por Dios, ¿cómo no vamos a estar en una situación con problemas? Todos, los trabajadores, el que está desempleado, las pymes, absolutamente todos. Pero creo que acá el enfoque es: los incentivos que se están dando a la gente que está desempleada, ¿están bien dirigidos? Esto lleva a que la gente quiera integrarse a un trabajo formal, a que las empresas vayan en este sentido. Me parece que habría que reformularlo. Nosotros discutimos ese eje. Lo que hay que reformular en este país es cómo creamos más puestos de trabajo genuinos, de calidad, que le sirva al empresario y que le sirva al trabajador, a la trabajadora. Y te propongo que intercambie, ustedes desde producción tienen nuestros contactos para que nos encontremos, porque acá no estamos puestos en un plano contrapuesto, al revés, tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros creemos que el sector económico, el que el señor representa, es fundamental en nuestro país. Y efectivamente ha sido castigado de 10 años a esta parte por los distintos gobiernos que precisamente no han puesto los incentivos en producir en nuestro país. Y eso es lo que a nosotros hoy nos está matando. Acá no es el problema los planes, acá es el problema de la matriz productiva de este país, porque no se está pensando en que esa matriz productiva tenga relación con crear puestos de trabajo del sector privado como debiera ser. Esa es nuestra propuesta. Silvia, gracias. No, porque realmente creemos que es un desafío encontrar los puntos en común.
Está claro. Gracias a los dos. Gracias Silvia, gracias Norberto. Muy interesante. Contemos que es obviamente la contracara del fracaso económico de la Argentina, ¿no? Esto es algo que estalló en el 2001-2002, venía de la década del 90. Después Argentina tuvo un periodo de 4 años de expansión, de creación de empleo y demás. Después empezó a estancarse. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se fue con 400.000 planes de este tipo, de estos planes sociales. Ellos dicen 220.000, pero en general, si uno ve la cantidad de planes, pueden ser alrededor de 400.000. Macri se fue con 800.000. Alberto Fernández está con 1.200.000 planes. Y hablando de que hay un problema distributivo, dando un bono de 18.000 pesos, digamos. Insisto, para discutir problemas distributivos tenés que tener una economía ordenada. Hay otros países que pueden discutir problemas distributivos. Vos estás discutiendo cómo estás en la calecita, digamos, ¿no? En la licuadora infernal, en la licuadora permanente. Eugenio Semino, ¿qué significa el bono para los jubilados? Los jubilados, claro, habían quedado muy atrás, con el 12,3% en marzo, muy atrás de la inflación del 16% acumulado en los primeros 3 meses. Es un placebo. Es decir, quienes hoy están recibiendo 1/3 de lo que es su canasta, simplemente no los lleva ni a línea de superficie, sino que es un paliativo para los que están en una situación cada vez más grave y más inobservada en términos de lo que es la mirada de la política para con el sector, que sigue reemplazando derechos por limosnas, ¿no es cierto? Es decir, hoy los funcionarios suponen que el haber jubilatorio es un subsidio más y lo han convertido en tal. Y el problema es que es un derecho de alguien que trabajó 30 o 40 años, que aportó 30 o 40 años y que, como decía, hoy con una canasta que supera los 90.000 pesos con gastos de vivienda, están recibiendo 32.000 pesos, la gran mayoría, 4.700.000. ¿Qué hace el bono? El bono que están recibiendo ahora en el mes de abril, un sector más chico que quienes lo van a recibir el mes próximo, en realidad trata de disimular el enorme desfasaje entre lo que fue el 12,28% que generó la ley de movilidad que cuestionamos todos, menos el banquero que lo defendió, Carlos Heller, y la diputada que luego se arrepintió, la diputada Vallejo, que reconoció que era una barbaridad lo que había votado. Es decir, todos dijimos, si no hay cláusula de garantía por inflación, no funciona. ¿Qué pasó? No funcionó. La inflación fue del 16% frente a ese 12%. ¿Qué está pasando en el mes que viene? Es decir, están apareciendo 12.000 pesos para aquellos, se incluye a aquellos que quedaron fuera de este bono hasta los 77.000 pesos, para cubrir la suma hasta 77.000 pesos. Ahora, el bono lo aplique la administración que lo aplique, y lo aplicaron todas, es el agua entre los dedos, porque el mes siguiente desaparece el bono, no es parte de la base de cálculo de la movilidad y la inflación se sigue comiendo el haber de gente que no tiene atención médica porque el PAMI es desastroso, que es mentira que recibe los medicamentos gratis. Esto es un eslogan que han instalado y que no lo corrobora absolutamente nada. Medicamentos que al día de hoy han aumentado una enormidad. Insumos que durante la pandemia nadie contempló que tenía que usar el adulto mayor. Un barbijo de los aprobados por el Ministerio de Salud salía 600 pesos y había que usar 4 por mes, 2.600 pesos. El jubilado se tuvo que poner una media y comerse la etapa aguda de la enfermedad COVID o morir con ella. Más del 80% de los muertos son jubilados. Hoy no pueden comer lo que corresponde, no pueden vivir en un hábitat, mantenerlo, pagar las expensas y comprar un departamento durante su vida activa, no pueden tener, obviamente, ni hablar, ni recreación, ni falta de ansiedad, y están sometidos a algo que es terrible, porque el gobierno tiene una visión tupacamarizada de los problemas sociales,
vede a pedazos. Ahora le damos un bonito, 6.000 pesos para el jubilado este mes, son 200 pesos por día. No puede incorporar a su infraconsumo tomar un café de más. Por eso me parece que es seguir tirando la basura abajo de la alfombra y dilapidar la posibilidad de entrar en un debate con el resto de las fuerzas políticas y sociales a ver qué hacemos con un sistema que lo han convertido en un plan de subsidios más. Sí, de todas maneras hay que decir que el acuerdo con el fondo tiene como base la ley de movilidad previsional que aprobó este gobierno. ¿Por qué? Porque desengancha de la indexación inflacionaria el principal gasto público, que es el gasto previsional. Perdóname, De hecho, justamente estas compensaciones de bono en el neto es mucho menos de lo que queda adelante la recaudación frente al gasto previsional. Es un poco la idea del acuerdo con el fondo, ¿no? De que no se te dispare el gasto público y el gasto en jubilaciones enganchado a la inflación. Pero bueno, han quedado muy atrás la jubilación. Un segundo respecto a eso. El ministro de Economía, que más allá de lo que puede ser técnicamente, tiene una mirada gerontofóbica de la sociedad, viene diciendo hace 2 años que el acuerdo con el fondo iba a evitar que se ajusten las jubilaciones, que se recorten las jubilaciones. Y vino durante estos 2 años recortando las jubilaciones. A ver un segundo, lo sumo a Cristian Ritondo. Gracias por venir. No, gracias, Macho. El jefe del bloque del PRO en diputados. Bueno, ¿cómo están viendo estos anuncios? Primero concuerdo 100% en lo que decía Eugenio, ¿no? Digo, ¿cuál es el problema de los jubilados hoy? Lo condenaron a estar debajo de la línea de pobreza a todos los jubilados que cobran la mínima y algunos que cobran más que la mínima en la Argentina. Segundo tema es, vuelven a hacer un plan platita, que ya sabemos cuál es el efecto. El efecto es más inflación, mayor deterioro, el dinero de los asalariados se escurre entre las manos y recurren otra vez a un nuevo impuesto. Toda salida que busca este gobierno para cualquiera de los problemas es o aumento de impuestos o un impuesto nuevo. Impuesto que vuelve a cazar en el zoológico, sobre quienes producen en Argentina, los que pueden generar trabajo, y hoy el mundo es competitivo. Entonces, quien debe invertir acá, mire si invertir en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Chile o en Brasil, cuánto es esto impositivo. Entonces tenemos empresas hoy en Argentina que empiezan a mirar en retirarse. Usted está en contra de este anuncio de impuesto, que no está el proyecto en concreto. Lo que sí está es el aumento del bono en mayo y en junio, pero no está el proyecto. Pero ustedes están en contra del impuesto a la renta Te he inesperada. escuchado decirlo muchas veces. A ver, la renta inesperada, con un título de verdad que horrible, ¿no? Paga más ganancia, porque se paga un porcentual. No es que paga menos. O sea, sobre eso paga el 35%. Y si deciden hacer dividendo entre sus socios, un 6% más, 41%. ¿Qué presión tributaria más le quieren poner sobre eso, a la ganancia? Es imposible. Entonces, lo que termina pasando es que en otros países cercanos, o pagan mucho menos, o no pagan ganancias por un tiempo. Entonces, es atractivo. Entonces, lo que estamos haciendo en la Argentina es expulsar a los que producen en nuestro país, a los que pueden generar trabajo. Entonces, entramos en un ciclo donde la discusión que ustedes tuvieron anteriormente, hacemos que no hay trabajadores en blanco, entonces no hay aporte al sistema jubilatorio, al sistema de pensiones. Entonces, cada vez el Estado debe subsidiar más, como es el mayor gasto, como bien definiste vos, termina siendo un gasto y no una inversión, con lo cual se trata de evitar cada vez más y los jubilados cada vez cobran menos en Argentina. Entonces, entramos en un ciclo donde el gobierno cree que cobrando más impuestos ante cada problema tiene una solución y lo que tiene es una generación de problemas para ahora y el futuro. A ver, hay que poner todo esto en contexto, ¿no? Cristian Ritondo es un personaje de la política importante, es el presidente del bloque del PRO, es alguien que además tiene mucho juego en la provincia de Buenos Aires, porque en general en la grieta empiezan los cuestionamientos. Ritondo, estás hablando de las jubilaciones ahora. Es cierto que en los 2 últimos años del gobierno de Macri las jubilaciones cayeron 20% en términos reales. Y es cierto también, yo lo dije, así como Guzmán hizo una ley a pedido del FMI antes de cerrar el acuerdo con el FMI, que es la actual ley de movilidad previsional, Macri hizo un cambio
de la ley de movilidad previsional que implicó sacarle un trimestre a los jubilados. Tanto es así que ahí la Corte Suprema de Justicia dijo, devuélvanselo. 6 puntos Es decir, la que están Corte en la Suprema, Corte. que ahora está cuestionada por el kirchnerismo, fue la misma Corte que le dijo, ustedes le sacaron un trimestre a los jubilados. Lo que es cierto, es que con esa ley los jubilados estarían cobrando más. Depende en qué año, porque estamos jugando No, pero en qué año. Hoy puede tener un sistema de ajuste que era mucho más real que el sistema de ajuste de la ley que ha sacado el kirchnerismo. Los mismos kirchneristas que tiraron 14 toneladas de piedra, que arrebataron al presidente de la Cámara, del Congreso de la corbata y que suspendieron una sesión, ¿no? Sí, y el mismo presidente que le prometió a los jubilados que aumentaba el 20% pero al otro día que hay que ver la asumía. dinámica es decir, la ley el año pasado, nosotros dijimos, la ley de Macri era para recuperar en el 2020 frente a la inflación del 2019 y por eso la cambió Guzmán, porque no quiso pagar los aumentos de jubilado que le correspondían en el 2020 con la inflación, sobre todo en el segundo semestre del 2019. Es decir, todos hacen trampa para en la coyuntura tratar de sacar algo más. Pero no me quiero quedar con eso. Maxi, pero ya lo discutimos 80 veces. No, por eso, pero que lo que pasa es que hay un tema estructural, que es el primero. Si vos no tenés trabajadores formales, que es lo que empezaron discutiendo, donde hagan aportes, el sistema Es el problema de jubilatorio fondo. es el problema de fondo. Entonces, lo que hay que pensar es que Argentina vos querés, y entonces, si lo que haces es ponerle impuesto a lo que pueden producir trabajo, no lo vas a tener más produciendo para trabajo. Bueno, voy a ese punto. ¿Ustedes creen que realmente el gobierno tiene intenciones de pasar esto por el Congreso? Es la única forma de impuestos. No, pero ¿ustedes creen que el gobierno efectivamente esto lo planteó? Porque todavía no está el proyecto. Porque hay algunos que dicen, bueno, el gobierno lanzó esto, que obviamente cualquier impuesto tiene el visto bueno del FMI, pero sabe que no va a pasar. Es la propuesta bianual de. Sabe que no va a pasar en diputados, lo financia de todas maneras, como viene financiando con la disparada de la inflación este bono, y en todo caso, bueno, se quedan en la discusión política de si el impuesto a la renta extraordinaria o no. A ver, como bien lo dijiste varias veces, la inflación y este tipo de inflación es el mayor impuesto a la pobreza que tiene la Argentina y a los asalariados. Con lo cual, en realidad, la recaudación que hoy tiene lo hace en base casualmente de los que menos tienen, no de los que más tienen. Digo, y la inflación lo que permite con una inflación del 50% es que toda previsión de recaudación va aumentando mes a mes, mientras los aumentos, las jubilaciones y demás la va estirando en el tiempo, con lo cual va haciendo una acumulación presupuestaria. Esto que no es tan complicado, es hoy recibe lo que todavía no pagó, con mes a mes va acumulando más dinero en la caja. Ahora, lo que no ha hecho transformaciones en serio este gobierno. Vemos subsidios que no sabemos para qué sirven, miles de millones. Seguimos subsidiando Aerolíneas Argentinas con 700 millones de dólares, más de 1 millón y pico por día de déficit. Y cada lugar que vemos del Estado no hay una decisión, y si lo vemos en provincia, que recién lo nombraba, no hay una sola obra en la provincia de Buenos Aires, no hay una sola hecho del delegado del presidente en la provincia de Buenos Aires. A ver, un segundo. Luis, ¿cómo estás viendo todo esto? Porque entra la dinámica también del juego político, yo gobierno, no hablaría de oposición. cuestiones estructurales, como bien decís vos, porque la Argentina, todos los gobiernos han sido impotentes para hacer grandes reformas estructurales, ¿no es cierto? Porque es un país dividido, porque es un país conflictivo. Este es un gobierno que es impotente en la coyuntura. Hay un problema de poder enorme, ¿no es cierto? Hay poder en la coalición gobernante que está desmembrada. O sea, el gobierno no consigue hacer consenso, o sea, consenso político no tiene ni en su misma coalición. No hace consenso social y no hace consenso económico. Entonces, ¿qué te queda? La maquinita, ¿no es cierto? La maquinita es un signo de debilidad del Estado, ¿no es cierto? No es un signo de fortaleza. No le podés decir que no. Este gobierno le tiene, digamos, el sí fácil y todos están descontentos. ¿En qué sentido tiene el sí fácil? Bueno, cuando vos no podés enfrentar la demanda social, cualquier conflicto se transforma en un renglón presupuestario, Maxi. ¿No es cierto? Entonces vos lo que tenés acá es un gobierno que no hace pie. El presidente está solo. ¿Qué tiene? Tiene a Guzmán y al FMI, ¿no? Hoy el intelectual orgánico de este gobierno es el FMI. Y el nexo del ancla económica que tiene es Guzmán, ¿no es cierto? Más bien que lo va a defender. Ahora te pregunto una cosa, porque la discusión en este momento vuelve a ser qué va a hacer la oposición con el impuesto a la renta inesperada. Hasta ahora la discusión era si Alberto Fernández terminaba en una guerra final con Cristina y echaba a mitad. ¿Entendés lo que te digo? Sí, al gobierno le da aire, el gobierno le da aire siempre la discusión con la oposición. No, claro. Y lo debilita terriblemente. El gobierno se la mantiene gracias a la interna. polarización, Maxi, ¿no es cierto? Porque están los otros que dicen, para ellos, que ¿viste? Son peores si llegan a asumir que lo que es el gobierno, que es una cuestión contrafáctica, ¿no? Digo, se mantiene gracias a la polarización, ¿no? Digo,
¿Y entonces qué hace? Y bueno, genera jueguito para la tribuna, para su tribuna. Este impuesto es una chicana, porque no va a pasar por el Congreso. O sea, va a pasar por el Congreso. ¿Quién lo va a votar? ¿No es cierto? Entonces, bueno, es tomar un poco de aire en su campo. Porque el campo del gobierno no está unido, Maxi. ¿No es cierto? Tiene un problema de coalición. Entonces, en la crisis, finalmente, vos fíjate, manda el estar cerca del abismo. El gobierno consiguió apoyo de la oposición porque si no nos íbamos todos por el agujero, ¿no? Como dijiste vos. Así que es un gobierno famélico en términos de poder, famélico. A ver, lo sumo la discusión que introdujo, y me interesa la opinión de Ritondo, Elisa Carrió, que salió a decir que Cristina buscaba polarizar con Milei. Sí, a ver, Elisa Carrió, tenemos ahí unas placas para mostrar. Lo que dice es, la pelea entre el presidente y la vice significa un golpe de facto, punto 1, arremete fuerte contra lo que es la pelea entre Alberto y Cristina. Y por otro lado, lo que está planteando es que Cristina, al hacer este manejo que hace, o esta guerra interna que hace con el gobierno, lo que está haciendo es levantar a la figura de Javier Milei como polarizando con la extrema derecha. Cristina quiere que Alberto termine en desastre para polarizar con Javier Milei. Y en el análisis de Elisa Carrió, lo que hace esta situación es que esto termina levantando la figura de Cristina, que hoy, si va sola con sus ideas a una elección, jamás podría ganar, porque no puede acceder a los votantes de centro. Este es el planteo que hace Elisa Carrió. La escuchamos en un tape que tenemos. Si nosotros fuéramos gobierno en este momento, nos hubieran volteado. Si Juntos por el Cambio, es decir, si Macri hubiera ganado la reelección, lo hubieran volteado. Sí, 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 nos hubieran volteado. Nos hubieran volteado por la pandemia, no nos hubieran votado ningún acuerdo con el fondo y nos hubieran llevado directamente a la dimisión de un gobierno, con toda la gente en la calle, etc. La gran diferencia que nosotros tenemos con ese pejotismo corrupto, golpista, que no son todos los peronistas, ¿no? Pero ese golpismo, es que nosotros no somos eso. En consecuencia, yo creo que, yo no hablo en todos Juntos por el Cambio, a esta altura hablo solo como por Elisa Carrió. Al menos nosotros en la coalición sí vamos a hacer garantía de que este gobierno termine su mandato. ¿Qué quiero decir? ¿Usted cree que hay intención en la vicepresidenta de que el presidente no termine el mandato? Que termine en un desastre donde pueda ella polarizar con Milei. Que son dos extremos que finalmente no conducen al país a un orden constitucional, republicano, democrático. A ver, ¿coincide Ritondo? Es un análisis político el que hace Lilita. Yo lo que creo sí es que nosotros tenemos que ser garantes que este gobierno termine el 10 de diciembre del 2023, que cumpla los 4 años de mandato, que para nosotros Cristina, Alberto, toda la coalición es lo mismo, es absolutamente lo mismo, que tienen que terminar este juego de Pimpinela, porque detrás de la discusión de ellos está la gente, está la que no le alcanza para laburar y está la parada de colectivo y le roban. La discusión si conviene un trabajo formal o cobrar planes, y con la tarjeta alimentaria ver a dónde arriman. Entonces, la discusión está la gente, y me parece que, y está el comerciante que la sufre, está la presión tributaria que cada vez aumenta más en los que producen. Entonces, me parece que hay un problema que tiene que ver que hoy la política en general, y en particular el gobierno, no está discutiendo de los problemas que tienen los argentinos. Y me parece que los argentinos entonces ven alejada la política, y ahí es donde canaliza Milei. Ahí es donde canaliza Milei. Entonces me parece que... ¿Está haciendo política, Milei? Sin duda está haciendo política. Digo, ¿de dónde canaliza? En el descontento. Ahora, la verdad que para gobernar la Argentina uno necesita, y hacer transformaciones, tener un Congreso fuerte. Esto Milei no lo va a lograr. Por eso es más claro que los únicos que pueden transformar temas en la Argentina es Juntos por el Cambio, que cuando llegó tenía 71 diputados, que era 1 de cada 3 diputados. Y las transformaciones que se tenían que hacer, lamentablemente no se pueden hacer porque no teníamos la fortaleza del Congreso. Hoy llegamos a una condición diferente al 2023. Hoy tenemos 116 diputados y esa fortaleza que te da hacer una modificación laboral, un sistema jubilatorio mucho más digno, poder entrar en una etapa de la producción donde la lógica tiene que ser una baja progresiva de la presión tributaria. Entonces, todo esto, para discutirlo en serio, vos tenés que tener una cantidad de legisladores, que no lo tuvo Mauricio Macri.
Y en esto perdió en cada una de las negociaciones. A ver, Candelaria, ¿tenés algo ahí para plantear que esta propuesta del gobierno tiene muy pocas chances de avanzar en el Congreso? Sí, porque bueno, ahora Ritondo nos va a dar un poco más de detalles, pero ya desde Juntos por el Cambio salieron a rechazarlo. El mismo Horacio Rodríguez Larreta dijo que Argentina no está para un nuevo impuesto, e incluso algunos gobernadores que por momentos son aliados del gobierno, o por más que tengan algunas diferencias de su propio partido, como el caso de Juárez Schiaretti, salieron a decir que no están de acuerdo con este impuesto nuevo a la renta inesperada, que al menos Guzmán esbozó ayer, porque no nos dio muchas variables económicas de por dónde pasaría, apenas dijo que sería para aquellas empresas que tendrían una facturación superior a los 1.000 millones de pesos por encima de lo previsto, pero tampoco dijo cómo se modificaría la alícuota. Es una intención del gobierno de enviar este proyecto, que saben, desde el gobierno lo saben, que como vos bien dijiste es un globo de ensayo porque no va a prosperar dentro del Congreso. La verdad es que hay muy pocas chances de que lo puedan aprobar y ni siquiera se sabe bien cuándo se podría empezar a discutir, Maxi. Es realmente un intento del gobierno de decir, bueno, de acá sacaríamos un poco de plata. Ahí estaba pensando lo que decía Ritondo. Ustedes dicen, tenemos las ideas de Milei, pero las mismas ideas de Milei, pero nosotros tenemos la estructura y él no. No entiendo, porque en hacer política uno puede estar o no de acuerdo con las ideas de Milei, pero Milei dice, tengo estas ideas. En algún momento va a tener que definirlas un poco, digamos, los proyectos y demás. Pero dice, lo que me falta es estructura política, por eso quieren que lo voten a él. Ustedes dicen, nosotros coincidimos con las ideas, yo no digo, pero tenemos la estructura. No, perdón, ¿Ustedes coinciden con las ideas de Milei o no? Primero, en algunas cosas sí, en otras porque hay parte de Juntos por el Cambio que parece que están en las antípodas de Milei. No, a ver, vamos a ser claros, creo que todo... El radicalismo, Elisa Carrió, por lo que dicen, por eso... Hay ideas de Milei en las que estamos de acuerdo, hay ideas que no. A ver, alguien que dice que hay que poner una bomba en el Banco Central, no, yo digo que tiene que tener autonomía. Los países serios tienen un Banco Central con autonomía, no le ponen una bomba. Entonces, hay cosas, digo, que principalmente no estoy de acuerdo. ¿La dolarización? La dolarización él nunca explica cómo hacerla, porque cuando termina de explicar no habla de una dolarización. Habla de dar de curso legal al dólar. O sea, que uno pueda pagar con dólares como hizo Venezuela ahora, ¿no? O sea, te habilitan con el dólar, vos podés pagar el taxi, podés pagar el Uber, podés pagar en la esquina, el almacén, digo, como muchas, digo, pero eso no es dolarización. Entonces, que después es el dinero que los dólares de los argentinos entran y van cambiando el peso, eso no es una dolarización. Digo, dolarización tiene otro sistema, inclusive tiene que ser aprobado por Estados Unidos, no es que vos decidís dolarizar con la moneda que se te ocurre. Digo, estamos metiendo muchos temas, pero digo, yo sí tengo diferencias con Milei, porque él no plantea estas cosas. Ahora, ¿tiene algunos valores que nosotros rescatamos? Sí. ¿Algunas ideas en las que pensamos iguales? Sí. ¿Hay rumbos en el mundo que vemos parecidos? Sí. Ahora, lo que digo no es que él no tenga estructura, lo que digo es, por más que él gane una elección, va a tener 30 diputados nacionales. Entonces digo, es la realidad. Después la realidad choca con que vos tenés que hacer transformaciones donde necesitas una fuerza legislativa en serio. Y esto lo garantiza Juntos por el Cambio. A ver, sí, Cristian, te quería consultar, a ver, sacándote un poco de la coyuntura esta, si vos tenés previsto ser candidato a gobernador en 2023, que es uno de los nombres que circula, ¿no? Sí, estoy trabajando. Sí, estoy trabajando para ser candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. ¿Recibiste el respaldo de Macri para eso? Yo con Mauricio hablé, me mandó saludos, era una reunión que era muy grande. Por supuesto, con Mauricio, con María Eugenia, con Horacio, con Patricia, hablo todo el tiempo, ellos saben de mis intenciones y por supuesto he hecho actividades con la mayoría de ellos, pero lo que yo creo centralmente que la provincia de Buenos Aires hoy tiene un delegado del presidente que no ha hecho absolutamente nada y que la idea y la experiencia de haber estado 4 años en la provincia de Buenos Aires, tal vez en la peor silla, me ha hecho conocer demasiado la provincia, saber cuáles son sus problemas y creo que tenemos un gran equipo para aportar soluciones. ¿Pero no era Santilli el candidato de Larreta en la provincia? No sé, yo pregunté a Larreta. No, la última elección parecía que sí, porque Larreta armó todo. Este va acá, este va allá, se creía que era el candidato presidencial. Yo acompañé y Santilli supuestamente iba a la provincia de Buenos Aires. Yo acompañé, además estuve sentado en esta mesa, digo Santilli ¿no eras el jefe de campaña de Santilli? Para que sea diputado nacional, no para que sea gobernador, y lo dije acá también. Vos decís, tiene aptitudes Santilli para ser un buen diputado nacional. Decís. Hoy él se candidató a diputado nacional y yo lo respaldé para que sea... ¿Querés que siga ahí como un buen diputado nacional? A ver, Diego puede tener aspiraciones de ser gobernador y seremos 2, o serán 3, o quienes tengamos un... Está bien. ¿Alcanza, Cristian, con tenemos algunas cosas en común para ver si se van a sentar a formar parte del mismo espacio con Milei o hablar en algún momento sobre esto? Digo, pues seguramente tienen cosas en común con
quizá todas las fuerzas políticas, Milei también es alguien que dijo no tiene que haber Ministerio de Educación Nacional. A ver, por eso, a ver, lo que digo es, yo tengo una buena relación tanto con Javier en la Cámara de Diputados como con otros sectores. Y hablo, no te diría diariamente, pero hablamos semanalmente por cuestiones parlamentarias. Ahora, la decisión de ampliar una coalición como lo es, o una alianza como es hoy Juntos por el Cambio, tiene que ver con valores que no solamente pueden ser en el PRO, sino con valores que tienen que ver con el conjunto. Digo, Javier, en muchas cosas representan ideas que nosotros avalamos y queremos. Y en muchas otras dice cosas que no estamos de acuerdo. Ejemplo de este es el que acaba de señalar, que lo señaló muy bien nuestra ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, pero lo que digo es, hay algunas cosas con las que uno está dispuesto a negociar y otras con las que no. A ver, nosotros queremos Ustedes que... con el kirchnerismo no negociarían porque hay cosas en las que definitivamente no están de acuerdo. Creo que no hay valores en común. Bueno, ¿No? por eso, con Milei sí encuentran valores en común. Sí. Y con José Luis Espert también. Perdón, yo creo que hay un problema en ideologizarlo a Milei, ¿eh? Cuando vos ves los votantes de Milei no son los típicos votantes neoliberales, ¿eh? No. Lo que representa me parece, y creo, Ritondo, que vos lo sabes bien, ¿no? Y lo dijiste, es un emergente anti, es un emergente que se sube sobre la bronca de la gente. Y si vamos a ver, está casi en el medio, pero un medio rabioso, ¿no es cierto? Es un centro rabioso, no está en los extremos. Bueno, pero si la política no lo ideologiza... Bueno, pará, la cuestión es que las ideas es una cuestión nuestra. Para que llegue a la gente, y muchas veces la gente de abajo que votó a esos sectores, pasa con la bronca, y pasa con un antiestatismo, y pasa con la rebelión contra los impuestos, y muchos de los votantes de Milei son empleados del Estado. ¿No? Digo, y muchos son sectores pobres. Cuando vos haces, los que empecé a hacer el voto, como, digamos, te habrán llegado los informes, ves que votaron sectores peronistas Aparte a de Milei, ¿cierto? lo que describe muy claro lo que estás contando es que aquellos que creen que jóvenes y clase media alta, eso no existe en el 12-13% en Lugano. Así es, así es. ¿No es cierto? Entonces es un punto clave la cuestión de lo que dice Carrió. Digo, mira, si esto se va al diablo también Cristina, ¿eh? Digo, no, se lo lleva todo. Entonces, ¿viste? Estas cuestiones así de fórmula, finalmente lo que hace, ¿sabes qué? Es sostener más la grieta. Mirá, más la grieta. ¿sabes lo que dijo ¿no es Carrió? cierto? Algo muy interesante. Dice que todos los que son candidatos hoy, y se acaba de lanzar Ritondo, que es muy temprano, ¿viste? Que se desgastan en el camino. Que en la Argentina de hoy, viste, hablar de candidatura el año que viene es el larguísimo plazo. Pero yo no lo comparto, porque creo que la provincia de Buenos Aires necesita que el primer día que llegue ese Vázquez Botón tocar. Son 4 años de mandato. Hace más de 2 años y medio tenemos un gobernador que no ha hecho nada. Y la verdad que para presentar propuestas, porque la verdad que para decir quiero ser candidato es una cosa. Cuando uno quiere hacer propuestas, cosa en serio, y decir cómo va a transformar 300 barrios de la provincia de Buenos Aires, con qué intervención, digo, tiene que tener tiempo para escribirlo. Y están los equipos. Yo cuando vine para acá estaban los equipos de educación y económico trabajando con propuestas. Te hago últimas dos, ¿no? El diálogo político, es cierto que está sobreestimado, pero también está bastante despreciado en ciertos entornos políticos, ¿no? Lo está en el kirchnerismo duro, lo está en el macrismo duro, ¿no? El diálogo político. La idea de que vos tengas un diálogo permanente, por ejemplo, con Sergio Massa, o que Larreta aparezca ahí abrazado y a las sonrisas con Malena Galmarini, Sergio Massa, Gerardo Morales y demás. Claro, uno dice, en este momento ese diálogo político es lo que le permite al gobierno subsistir en el poder. Porque si no le aprobaban el acuerdo con el fondo, que obviamente no tiene que ver solamente con la sonrisita entre Larreta y Massa, pero sí en el diálogo político, estaría en problemas. Pero tal vez ese diálogo político, de eso dependa también la gobernabilidad del próximo gobierno. Es decir, si la oposición se convierte en gobierno a partir del 10 de diciembre. ¿Vos crees que el diálogo político y sobre todo salir de la grieta es necesario en la Argentina? Yo creo el diálogo sincero y que tiene que ser convocado por el gobierno. Acordemos que entre las PASO y las elecciones generales dijeron que iban a convocar a política de Estado. Después dijeron que iban a mandar para que examinemos el plurianual. Nunca llegaron ni esas convocatorias. Y de hecho, hay muy poco diálogo. Y diría más, lo del fondo tiene que ver más con la responsabilidad de la oposición de saber que era una locura dejar un país en default que con el diálogo del gobierno. Acordate que nos dejó plantado 2 veces el ministro Guzmán. O sea, 2 reuniones donde el ministro Guzmán las cambiaron de lugar y después se suspendieron por el propio gobierno. O sea, no venían ni dialogando con nosotros. Y tuvieron que cambiar la ley que mandaron al Congreso porque nosotros dijimos, aprobamos el crédito, ahora el cómo, lo hablamos. El plan económico. El plan económico es un problema del gobierno.
Si me permitís, sí. no, una mirada fuera de la política, solo como viejo viejólogo. Yo lo que estoy viendo es que la descomposición de la sociedad se va acelerando vertiginosamente. Por lo cual, no sé cuál va a ser el resultado dentro de 2 años, porque esto no para con placebos, con bonos, etcétera, etcétera. Por lo cual, si no se toma en consideración este escenario, y no quiero tener una mirada catastrófica, simplemente de observador, me parece que todo el sistema político va a llegar muy desgastado y sin el poder suficiente para transformar absolutamente nada, ¿no? Tengo una última respecto al rol de Macri, ¿no? Porque uno tenía la impresión de que los movimientos de Larreta y también de algunos detrás de Larreta, ¿no? De María Eugenia Vidal, vos mismo, Santilli, digamos, eran movimientos en los cuales salían a hacer una renovación de Juntos por el Cambio y armar, por ejemplo, las candidaturas del 2021. Sumo también a Frigerio, que no permitió que Macri pusiera un concejal en Entre Ríos. Y hoy resulta que toda esa movida que hacía ese sector liderado por Larreta está buscando la bendición de Macri en cualquier candidatura. Parece ser Macri un factor muy importante en el electorado de Juntos por el Cambio. A ver, quien no quiere ver la centralidad de Mauricio Macri en la política argentina, en Juntos por el Cambio, y máximo en el PRO, es como desconocer la realidad. Fue presidente, fue el creador del PRO, llevó de un partido básicamente de la Ciudad de Buenos Aires, ganando una elección en el 2007, al 2015, en 8 años, convertirla a gobierno nacional, gobierno de la provincia de Buenos Aires y representación casi en las 24 provincias. Hoy nosotros tenemos diputados de 17 provincias, diputados nacionales. Con lo cual, creo que no ver la centralidad y lo que significa Mauricio Macri para este escenario es desconocer la realidad. Así que en esa condición, en la condición de que aparte es un expresidente y creador del espacio, por supuesto que nadie va a pedir que lo bendiga o no lo bendiga, pero lógicamente el diálogo y la centralidad la tiene Mauricio Macri. Algunos dicen que el rol de Macri en Juntos por el Cambio es similar al de Cristina hoy en el peronismo. Con Macri solo no se puede, pero sin Macri tampoco, digamos, va a ser el dilema del 2023 de Juntos por el Cambio. Yo creo que hoy mucha gente empieza a ver que había cuestiones que tenían que ver con la Argentina en el mundo, hacia dónde íbamos en el rumbo, más allá de los errores que ya nos autoflagelamos, por eso hacemos tanta autocrítica que nos autoflagelamos, digo, algo que nunca pasa en el kirchnerismo, pero ciertamente creo que hoy empieza a... Perdón, claro, con Macri no alcanza, sin Macri no se puede, esa sería la reformulación de... Yo creo que ningún espacio político puede desperdiciar a tener un expresidente que aparte tiene una mirada y una llegada internacional muy importante como Mauricio Macri. Ritondo, gracias, gracias. Muy amable. Semino, muy amable. Gracias. Gracias. Vamos a ir a una tanda. A la vuelta de la tanda, ¿qué tenemos, Pablo? Sí, bueno, sigue el debate por el tema del Consejo de la Magistratura. Hoy a las 3 de la tarde va a hacer una presentación la oposición, Juntos por el Cambio, donde van a plantear cuáles son los pasos a seguir. En principio, presentan un per saltum para que la Corte decida. Te voy a contar más detalles en un rato. ¿Qué tenemos, Flor? Elecciones en la UBA, hubo elecciones en los centros de estudiantes, vamos a contar en qué terminaron. Sí, y recuérdenme, digamos, que me acaban de decir que había, sí. Bueno, tanda, ya volvemos. Flor, ¿qué pasó en la Universidad de Buenos Aires? Hubo elecciones en la UBA, se repartieron las autoridades de los centros de estudiantes 3 años después de la última elección, una elección que se retrasó mucho, incluso hubo una intención de hacerla hace unos meses y no estaban yendo los alumnos a clase, entonces no era momento. Tenemos esta placa para describir un poco qué fue lo que pasó, que es que se mantuvo más o menos el reparto que había, aunque beneficiando un poquito más a lo que se llama el Frente Reformista, que es el frente sobre todo radical, un poco socialista y con cierta vinculación, podemos decir, o simpatía con Juntos por el Cambio, pero no es directamente una relación que se pueda hacer. De hecho, en algunos centros universitarios no les resulta muy simpático que se diga esto,
pero el Frente Reformista logró el 62,5% de Hay los algunos votos. peronistas por ahí, inclusive, ¿no? ¿Cómo? Se prefieren algunos peronistas antes que... Antes, ¿no es claro, cierto? porque el PRO no tiene tanta representación en la universidad, pero sí los radicales y los socialistas. El kirchnerismo le evita la cámpora Patria Grande el 24,7% y el Frente de Izquierda sacó el 8,1%. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? En las distintas facultades, bueno, el Frente Reformista ya tenía medicina, arquitectura, derecho, económica, psicología, ingeniería, odontología y sociales, que igual ahí en sociales está la UES, que son porque están también los que se consideran independientes, que también están considerados en el ala reformista. Bueno, los reformistas tenían esta que mencionaba, ahora sumaron agronomía. En el caso del kirchnerismo, retuvo lo que tenía, exactas y filosofía y letras, y la izquierda logró farmacia y bioquímica también como ya tenían. La lectura es que perdieron agronomía porque el kirchnerismo se dividió, no sé si te suena, pero el kirchnerismo se dividió y entonces ahí se le complicó la cosa y ganó LAI, esta agrupación independiente, línea de agronomía independiente, que justamente está bastante cerca de los reformistas, entonces se considera que es parte de ese grupo. También pasó que en algunas facultades no fueron juntos la Cámpora y Patria Grande, entonces también eso complicó. En casi todos los casos lo que sucedió fue esto, de las distintas divisiones en los sectores más. Ahora, volviendo a la concentrados. primera placa, ¿no? Reformista, esto de la reforma del 18, de la reforma universitaria fue en el 18. Los radicales desde entonces vienen, viste, con el reformismo en la universidad. Franja morada. 1918, no 2018, claro. No, la reforma hace más de un siglo, que vienen los radicales con el tema. Bueno, pero da beneficio, ¿no? No, a lo que voy es, hoy Juntos por el Cambio es eso, digamos, 60% de los votos No es Juntos por el Cambio. en la principal universidad del Es país. otra coalición porque está el socialismo y algunos peronistas. Y lo que decías, no tiene una representación muy importante, el PRO, digamos. ¿no? Tampoco Milei. Pero sí el radicalismo. Milei. Pero sí el Sí, el radicalismo ha radicalismo, resurgido de su ceniza. El radicalismo Bueno, el radicalismo en la universidad siempre fue se fuerte, mantuvo. ¿no es cierto? Por eso te digo. Aún en el La colapso, reforma- ahí en el colapso del 2001, pero está más fuerte que nunca. Bueno, sí, también se debe a que El kirchnerismo, empiezan... ¿no? el kirchnerismo, evidentemente, no. Hay muchas no disidencias hace pie. en lo que es la oposición también, Maxi. Digo, refleja lo que pasa en la política nacional. Digamos, y la izquierda, cuando empieza a tener una posibilidad, también se divide, ¿no? Porque todos piensan que es por alguna línea de izquierda que le está dando desde el cielo, perdón, desde la tierra, la razón, ¿no? Recordemos que hace unos días se dio la batalla campal en filosofía y letras entre sectores de izquierda, lo vimos todo, que se tiraban con cualquier cosa, que también tiene que ver con esas Por supuesto, divisiones y por supuesto. discusiones internas que se dan Por en supuesto. los distintos Es por dogma sectores. y también es por la fotocopiadora. Bueno, siempre la... Y para ¿viste cómo es el la- dogma necesita ser impreso, ¿no? Viste cómo es la universidad. Bueno, la cuestión es que se mantiene más o menos este reparto que ya se venía dando, pero los reformistas ganan un poquito más. Vamos a ver qué sucede, porque recordemos que fueron tiempos de pandemia donde no se asistió a la universidad, así que recién ahora se están retomando. ¿Tenés algo del FMI también? Sí, Maxi, porque hoy el FMI dio nuevos pronósticos de cómo va a ser la marcha de la economía argentina. Fíjate, estimaron que este año la economía va a crecer un punto más de lo que calculaban en enero. Es decir, Argentina va a crecer, se calcula un 4% según las estimaciones del equipo económico del Fondo Monetario Internacional, pero el dato preocupante es que dijeron que calculan que la inflación va a estar en torno al 48%. Sí, ya sé, me vas a decir que es muy poco comparado con las consultoras, pero 48 es el máximo, el techo, dentro de lo que se acordó en el acuerdo, en el memorándum entre Argentina y el fondo, que iba a ir entre 38 y 48. ¿Qué está diciendo el fondo? Va a estar en el límite, en el borde de arriba. Tal vez dentro de unos meses ya quieran decir que está muy por encima, vamos a ver. Pero Sí, te digo que han puesto ahí en el World Economic Outlook, viste que es el Sí. informe económico mundial, han puesto un poquito más, han puesto 51,5 En el promedio, para el 2022. Y es cierto que estaban en la banda en 38 y 48 para la Argentina, pero bueno, no decidieron tocar la de crecimiento, que sigue en 4%. 4%. Y para el año que viene, para el 2023, están estimando una inflación del 43%. Es decir, están siendo optimistas, Sí. pero no tanto. Pero el FMI se corre ya un poquito de la inflación de este año, ya está poniendo prácticamente 51,5, digamos, un poquito arriba de 50. Está ¿no? aflojando. Lejos del Seis waivers. 60 o 65 que No, manejamos todos. y sobre todo la idea de que, bueno, que la inflación este año va a ser más alta que el año pasado. Sí, sí. Claramente. Es decir, que no el sendero descendente que era el que quería poner ahí Guzmán, ¿no? Han revisado mínimamente ahí esa meta.
Tenías algo con el Consejo de Magistratura. Sí, atención porque noticia de último momento. Elisa Carrió y la coalición cívica presentaron una carta de advertencia a Cristina Kirchner y a Massa para que nombren a los consejeros del Consejo de la Magistratura para definir por parte de diputados y de Senado para este órgano que se encarga de elegir y remover a los jueces. ¿Qué dice Elisa Carrió? Atención porque esta frase es demoledora. Cualquier otra decisión por parte de ustedes como autoridades del Congreso, es decir, no nombrar a los nuevos consejeros, representa un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en definitiva, un alzamiento contra el orden institucional. Conducta esta que puede encuadrarse en delitos penales. Es decir, una advertencia de Carrió tanto a Massa como a Cristina Kirchner de que podrían sufrir una denuncia penal si no nombran a estos consejeros que faltan. Atención porque Sergio Massa esta tarde va a recibir a Andrés Gil Domínguez, el constitucionalista que en un poco él designó para que lo ayude a tratar de desmalezar esta cuestión de cómo armar un nuevo Consejo de la Magistratura. Recordamos que diputados tienen que aprobar el nuevo Consejo que ya fue sancionado en el Senado y ver si hay alguna solución posible. Dicen que habría alguna posibilidad de que Massa firme la designación de la consejera por parte de la Cámara de Diputados que le corresponde a la segunda minoría, que sería en este caso el radicalismo, sería Roxana Reyes, la diputada por Santa Cruz. Podría llegar a firmar provisoriamente esta designación hasta tanto se conforme el nuevo Consejo de la Magistratura, pero todo esto se va a definir en el transcurso de la tarde. En principio, la oposición va a hacer una conferencia hoy, 3:30 de la tarde, para anunciar cuáles son los pasos a seguir por este tema que, de alguna manera, deriva en una crisis institucional, ¿no? Luis, sí, ahí decía cerca de Ritondo que ellos tienen, que no creen que vaya a escalar esto y que Carrió sale en todo caso a subir la apuesta sabiendo, claro, ¿no? Se despertó. Sí, claro, pero sabiendo que hay un diálogo, con el PRO y con el radicalismo, por supuesto, entonces Carrió sale a levantar la apuesta para, si efectivamente se destraba esto y no se genera la crisis institucional, facturar políticamente, decir, bueno, yo salí a advertir que esto podía escalar. Es el estilo de Carrió, siempre, ¿no? No sé, pero en este caso en particular, digo, respecto a la posición mucho más cauta que tenía Ritondo o el radicalismo en este momento, porque piensan que este tema no va a ser un tema que vaya a escalar. Pero bueno, vamos a ver, lo vamos a saber dentro de un rato. Decime, ¿en qué disyuntiva está Alberto Fernández en este momento? ¿Le da aire? Está claro que Alberto Fernández se abraza a Guzmán. Todo lo que planteaban, bueno, están buscando... Me salía el chiste fácil entre Nicho y Bóveda, ¿no? La disyuntiva. Digo, es un presidente que es muy débil, Maxi. Y vos fijate que pone a toda la política en tensión gobernando con la crisis. La crisis es lo que le lleva también a una situación, ¿no?, de debilidad, porque cuando hay una crisis se te van los que se pueden ir, ¿no? Se quieren salvar para otra. El tema es si después se salvan, ¿no? Ya sabemos lo que le pasó a Chacho y demás. Inclusive miren cómo sufrió la crisis del 2001. Pero es un presidente que tiene su fortaleza precisamente en su extrema debilidad. No es una amenaza política para construir nada, ¿no es cierto? El albertismo ni siquiera en su momento de gloria, digamos, pudo superar de apenas llenar un Fiat 600 con sus acólitos. Así que viste, es un presidente que no es una amenaza. Y hay que sostenerlo. Yo creo que nadie quiere que se quede por eso, porque es un presidente que en su debilidad no puede construir política. No, pero te preguntaba por el tema Guzmán, sobre todo, porque es lo único que tiene, cuando Maxi. lo han sacudido de distintas partes de Frente de Todos, pidiéndole la cabeza de Guzmán, Cristina, Massa, los gobernadores, le dicen a Alberto Fernández, mirá que tenés poco más de un año de gobierno. Sí, pero eso también es un... En agosto del año que viene, si no hay ningún adelantamiento, están las PASO. ¿Se acuerdan en agosto de 2019 que después Macri dijo mi gobierno terminó en agosto de 2019? Sí. Bueno, obviamente una irresponsabilidad, digamos, porque tenés que seguir gobernando hasta diciembre del 2023 y eso obviamente va a ocurrir. Pero es cierto que en términos de los botones que funcionan y no funcionan de un gobierno, y bueno, vos tenés ahora tu última chance. Estás hablando un poquito más de un año, un año aparte y te lo algo. está pidiendo la gente que está en el extremo. Casi Alberto es el fusible de Guzmán. ¿Viste? Se intercambian los papeles cuando las cosas están tan débiles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque Guzmán no digo que no haya otro economista que pueda ser el garante con el FMI, pero ha demostrado, ¿no es cierto?, ser un tipo, bueno, eficaz. Mantuvo la paciencia del FMI, vamos a decirlo así, frente a todos los que se estiró, ¿no?, el acuerdo,
calmó de alguna manera a Washington. Hubo declaraciones altisonantes de Wall Street, ¿no es cierto?, y de Washington, así que eso lo manejó. Y por lo tanto es lo único que tiene Alberto más o menos, ¿no es cierto?, eficaz. Y sobre ¿no? todo tiene, el principal aliado es la estabilidad cambiaria. Totalmente. Vos lo dijiste tratar muy de bien. consolidar la estabilidad cambiaria. Acá lo que pasa es que esa estabilidad conflicto social, cambiaria... Maxi, viene después de la crisis financiera, el estallido. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina, también lo dijiste vos, yo no sé para qué vine, hay Excel. En Chile no hay Excel. ¿Qué quiero decir con esto? El peronismo construyó un Excel que se lo prestó a Macri y lo pagó caro Macri, ¿no es cierto? Están todos los empadronados y también están los punteros. Cuando vos tenés un problema de Aedo, te mirás el Excel, agarrás el celular y llamás a Aedo, ¿no es cierto? Es una forma de solucionarlo, finalmente por eso digo que cada conflicto en la Argentina se te transforma en un renglón presupuestario. En Chile, la esposa del presidente dijo, ¿qué son alienígenas? ¿No es cierto? No, en la Argentina no existen los alienígenas, ¿no? Menos para la política. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es una carga, una mochila, digamos, muy pesada, que finalmente, bueno, es lo que sucede en la Argentina. Todo va mal y todo va peor. Yo entiendo mucho a los empresarios quejándose de los subsidios, pero los subsidios es también plata circulando y es consumo. También el empleo público. No se quema esa plata. Se quema esa plata cuando se va el dólar, ¿no? Digo, esto es totalmente anormal y es patológico, pero ¿viste cuando una persona está mal y adapta, digamos, un órgano a otra función? Es así lo que pasa en la Argentina, ¿viste? Entonces es un teorema de la imposibilidad enorme, ¿viste? Y solo se conseguiría, no con una crisis, que nos lleva de vuelta a estar pegado al territorio. Sabemos las crisis ya lo que sucede. No te da vuelo político. Te pega a las necesidades urgentes, Así que hay que tratar de que todo más o menos, ¿viste? Es lo que se discute, tiempos. ¿no? Alberto Fernández sale del escenario o del riesgo de la espiralización con el acuerdo con el fondo. Nosotros decimos, tiene 3-4 meses de oferta de dólares. Pero bueno, si terminás este año con 60% de inflación, ¿y cómo entras al año que viene? Y sin cambiar, qué sé yo. Es jugarte mucho, ser muy conservador, digamos, ir a defender el resultado. Digo, ¿pero qué va a pedir el apoyo de la oposición? Quiero terminar Maxi? mi gobierno sin un estallido hiperinflacionario. Claro. Ahora, fíjate lo que es también. Por ahí lo lográs, pero algunos Claro. te dicen, che, pero sos un poquito poco ambicioso en tus objetivos. Porque la verdad que si terminás en 60% de inflación este año y con el mismo ministro de Economía, el año que viene ya está. En los años electorales no se gobierna, en los años electorales se hace. Su ambición no es cómo se gobernar, hace para... es Es lo que le dice sobrevivir. Cristina, sí, el no hacer también son decisiones. No, claro, pero el problema es que si tenés que hacer para el otro lado lo que sucede, ¿no? Digamos, Cristina está en una posición, digamos, holgada, en el sentido de que ahora es como la oposición dentro del gobierno, ¿no? O sea, es un poco irresponsable esa situación. Alberto está solo, digo, ¿qué va a pedir el apoyo de la oposición? ¿Que va a formar un gobierno con la oposición? La oposición... Solo y sus funcionarios no hacen más que pedir que se bajen los decibeles de la pelea interna, pero aparentemente, digamos, no da ningún resultado. Hay un libro Por sobre ahora, Italia de los 70 que se llama Sobrevivir sin gobernar. Siguen todavía los rumores de cambio de gabinete. ¿Vos pensás que algo de eso va a ocurrir en los próximos días? Puede suceder, obviamente, pero digo, ¿qué No, pero gabinete puede cambiar las el principal cosas? gesto de Alberto Fernández, antes que se vaya Guzmán Sí, fue al sostenerlo. FMI, fue respaldar a su ministro de Obviamente, Economía. obviamente. Es que yo no creo que sea un problema de gabinete, Maxi. Acá no es un problema ideológico ni de conocimiento, es un problema político, es un problema de poder, ¿no? Sentar a Guzmán y Luis, sentar en toda la gracias. primera No, por plana favor. al kirchnerismo. Gracias, ¿no? muy amable. Me gusta Luis buenas Tonelli. noticias. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Bueno, ¿qué está pasando en Ucrania, Flor? Se está dando lo que Zelensky y algunos medios internacionales llaman la batalla final en el Donbass. En concreto, Rusia batalla en el este de Ucrania para afianzar la zona, para lograr cooptarla definitivamente. Nos defendemos y lucharemos, dijo Zelensky una vez más. Escuchémoslo. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не Sigue en la misma posición Zelensky respecto de cómo venía últimamente. Estamos en el día 55 de esta invasión rusa a Ucrania, pero con Ucrania diciendo seguimos peleando. Y el Ministerio de Exteriores ruso acaba de decir que sigue la operación en Ucrania, pero que ahora empieza lo que ellos llaman una nueva fase. Dijo que
llevó a cabo decenas de bombardeos nocturnos en el este de Ucrania y se suma ahora más apoyo financiero y más apoyo militar para Ucrania, en este caso desde Alemania. Ese es el panorama en este momento, que no difiere mucho de lo que sucedía ayer, pero que parece, por lo menos discursivamente, volverse cada vez más complicado. Está Ariel Levalli en comunicación. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué momento estamos de la guerra, Ariel? ¿Cómo viene el panorama y cuál puede ser una salida si la hay? Bueno, Maxi, creo que estamos en el principio del fin. ¿Por qué? Porque seguramente en las próximas semanas Rusia va a llevar adelante una serie de avances bastante importantes. Y aquí creo que también va a haber un test clave para lo que es la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero en definitiva, para Rusia el objetivo es tratar de conquistar, tratar de controlar el Donbass. Yo estimo que esto creo que puede ser el final de esta, entre comillas, operación especial, esta invasión rusa de Ucrania, porque creo que ya Rusia no tiene demasiadas capacidades para seguir llevando adelante operaciones en otros territorios. Se retiró también producto tanto de decisión propia como de los contraataques ucranianos del norte de Kiev. Es muy difícil que haga una operación anfibia en Odessa, entonces creo que hoy en día los ojos del mundo van a estar sobre lo que suceda desde el punto de vista militar en el Donbass, y digamos, tanto si Rusia triunfa o no, creo que ahí se va a ver un poco el resultado definitivo de quién ha vencido en este conflicto tan dramático. A ver, no sé si tiene el video que pasé o no está. Bueno, a ver, fíjense este video de Trump con Zelensky en septiembre del 2019. La cara de Zelensky cuando Trump dice tienen que sentarse con Putin, le dice a Zelensky en la visita que hizo Trump a Ucrania, tienen que sentarse con Putin y resolver este problema. That you and President Putin get together and can solve your problem, that would be a tremendous achievement. And I know you're trying to do that. I hope that you and President Putin get together and can solve your problem. That would be a tremendous achievement. And I know you're trying to do that. I hope that you and President Putin get together. La cara de Zelensky cuando dice que tienen que sentarse y resolver, y han hecho grandes progresos. Y sé que lo pueden hacer. Así nomás se lo tira. Claro, y le tira, resuelvan este problema. Bueno, evidentemente no resolvieron el problema. Y Putin decidió avanzar. Le ha provisto más de 8.000 millones de dólares de ayuda, la mayor parte de ayuda militar. Y el problema del conflicto de Ucrania, si se extiende en el tiempo, es que se termina convirtiendo en una especie de guerra indirecta entre Rusia y la OTAN, ¿no? Y el campo de batalla termina siendo el territorio ucraniano. Entonces, digamos, uno se interroga, ¿no? Lo mejor es que este conflicto termine lo antes posible. El problema es que del lado ruso no hay ningún apuro, al parecer, por eso ya llevamos 2 meses, y del lado ucraniano tampoco, digamos, han bajado los brazos, inclusive en la zona de Mariupol, donde la ciudad está básicamente ya controlada por los rusos, hay una pequeña evolución de resistencia, y digamos, los ucranianos no bajan las armas, ¿no? Y esto creo que es algo muy interesante para seguir visualizando, porque en definitiva esto es un conflicto en Europa, y cuanto más se alargue en el tiempo, más efectos geopolíticos, económicos va a producir, no solamente en Europa, sino en el mundo. Ariel, gracias, muy amable de tu parte, Ariel Levalli, muy interesante escucharlo como siempre. Nos estamos retirando, ¿tienen alguna información de último momento? 2 centavitos subió el dólar, se repuntó un poquito el dólar blue y está más caro que los otros dólares cable, 193, 197. 193, 197 pesos, 197 pesos el dólar blue. Gracias, vamos retirándonos y ya está llegando Robertito Funes y Mariana Contartesi. Nos reencontramos como siempre mañana a las 13 horas en MMD. Chau, pásenla bien.